Hola, soy Diego Ramírez y soy el primer vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, FIPCA. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy y vamos a hablar de un tema que para todos los productores siempre es muy importante, que siempre está cambiando, que siempre estamos buscando cómo movernos en los laberintos de la financiación, de la producción, del desarrollo, de la distribución. Y aquí la palabra mágica del día de hoy es coproducción. ¿Cómo es coproducir al interior de Iberoamérica? ¿Cómo es coproducir con otros países que no hacen parte del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción? ¿Cómo es cuándo vale la pena o no hacer una coproducción? ¿Qué significa? ¿Qué costos tiene? ¿Qué le aporta dentro del proceso de toda la evolución de un largometraje el tener un socio coproductor? ¿Cómo encuentro un socio coproductor que me acompañe en este camino? Y para eso tenemos hoy unos invitados muy especiales que tienen mucha experiencia en coproducción y que nos van a hablar desde desde la vida real, o desde lo que les ha sucedido en el camino para podernos dar información que sea privilegiada y valiosa. Primero, invito a Catalina Vergara de Globo Rojo Films. Ella viene de Chile y Catalina, ahí viene, aquí llega, Hola, directamente muchas desde gracias. Chile. Hola, Catalina. Te pediría que muy corto nos contaras un poquito de ti como para que la audiencia conozca más. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante poder compartir opiniones con otros productores y experiencia. Bueno, yo soy de Chile, mi empresa es Globo Rojo Films, me dedico a la producción hace unos 12 años ya. Principalmente trabajo cine de autor. Le he hecho la producción a los últimos 10 años a José Luis Torres Leiva, también a Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Nay Satala estamos trabajando también en sus nuevos proyectos, y también estamos preparando una nueva película con Alicia Cherson, entre otros directores, pero principalmente me he dedicado al cine de autor. Muy bien, muchas gracias. Ahora invitamos a Gabriel Durán de Deserto Films, que aterriza directamente desde Brasil. Hola, Hola, Gabriel. muchas gracias Diego. Hola Catalina. Bueno, yo soy Gabriel Durán, soy responsable por Deserto Filmes de Brasil y tenemos 20 años desarrollando productos audiovisuales, películas, teleseries y de hecho tenemos mucha conexión con Latinoamérica, pues mi asociado Jorge Durán y director de la casa es chileno, entonces esta conexión con Latinoamérica, ese interés por acercarlo a los países siempre fue algo primordial acá en nuestra productora. Dale, muchas gracias. Yo creo que hay un tema muy interesante y por eso es muy valioso que esté una empresa productora de Brasil aquí en esta conversación, porque a veces para el resto de Iberoamérica, o te digo de Colombia, Brasil es un poco enigma, ¿no? Como un país tan grande, tan poderoso, con una cinematografía tan desarrollada y a veces no encontramos mecanismos para coproducir con Brasil y a eso vamos a llegar en algún momento que me parece algo muy relevante. Y por último, mi gran amiga Mariel García de Hello October Films. Hola Mariel, de Panamá. ¿Qué tal? Hola, gracias por el espacio, por esta invitación. Pues nada, soy Mariel García Spooner de Panamá, productora, directora, y bueno, con nuestra empresa nos hemos centrado en los últimos años a realizar proyectos más que todo con corte comercial. Nos interesa mucho poder llegar a audiencias y pues nos hemos centrado también en trabajar con Colombia, siendo
mercado, la industria audiovisual como más grande, que tenemos que estar pues cerca de Panamá. Entonces, estamos pues muy felices de estar acá y también intentando entender cómo es coproducir con otros países. Así es que creo que voy a aprender mucho de ustedes también el día de hoy. Bueno, este formato que tenemos es una conversación, ¿no? Es muy informal, muy como que vamos interviniendo, interrúmpanme, por favor, como una charla de amigos acerca de un tema muy importante. Yo lanzo una primera pregunta que es muy obvia y muy simple, pero me parece que es el punto de partida y es, ¿ustedes qué piensan? Son dos preguntas en una. La primera es, ¿vale o no vale la pena hacer una coproducción? ¿Y cuál es el momento para uno darse cuenta de ese es el momento para buscar el coproductor? Y vamos a hacerlo porque, pues, todos lo sabemos, lo más parecido a una coproducción es un matrimonio, ¿no? Y se vuelve uno socio de por vida por los proyectos. Yo, un proyecto que rodé en el 2006, todavía sigo con temas de coproducción. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, si puedo empezar, Dale. Yo pienso que vale la pena cuando primero todo el proyecto tiene algo que desde el desarrollo eh, tiene esa demanda. Les cuento eso por una experiencia que tuvimos, que ese afiche que está aquí atrás, ya era un guión que hablaba de un brasileño que viajaba a Chile, vacaciones y bueno, ahí se metía en un lío. Entonces, desde el principio fue un proyecto pensado para buscar un parcero en Chile, un coproductor. Y bueno, como ya teníamos una experiencia de haber hecho otra película con el mismo coproductor de Chile, Adrián Solar, que es una persona muy interesante, creo que Catalina lo conoce bien porque es una figura muy importante. Expresidente de FIPCA. Y bueno, entonces para ese proyecto específicamente fue muy importante tener desde el principio claro que habríamos de tener un coproductor allá para tener equipo, equipamientos, para abrir puertas, para los temas más institucionales como liberación de locaciones, pero siguiendo con ese raciocinio, yo creo que también buscar las informaciones y tener en cuenta todo lo que es los fondos de Ibermedia fueron fundamentales también para que esa coproducción se hubiera hecho, porque desde ahí fue un punto de partida muy, muy importante. Entonces, si preguntas tú si vale la pena o no, yo creo que depende mucho del proyecto y depende mucho de las ganas de tener como tú has puntuado muy bien un matrimonio. Y bueno, y yo creo que desde ahí se pueden hacer otras preguntas, como cómo conseguir ese coproductor, dónde encontrarlo. Y bueno, paso un poco la palabra a quien quiera hablar. Sí, yo concuerdo también con Gabriel. Creo que todo tiene que darse como muy orgánico. En ese sentido, creo que sí, desde desarrollo uno puede ubicar si la película va o puede tener coproducción o no, pero creo que en el caso de Panamá, porque puedo hablar solamente por los proyectos en los que he participado, yo dirigí y produje una película que se llama Algo Azul, es una comedia romántica, y en Panamá no encontrábamos como actor, como quién puede ser esa figura internacional que represente el proyecto. Entonces, pues no tenemos en Latinoamérica o en Iberoamérica como un sistema de estrellas, ¿no? No está como ese star system marcado que uno diga, wow, estos son los 5 actores como más famosos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que sí o sí necesitamos coproducir, porque verdaderamente necesitamos encontrar una figura, un actor que puede ser la cara del proyecto. Entonces, creo que para ese proyecto pues funcionó la coproducción, para otro capaz en Panamá, también por ser nueva industria, no es que tenemos tantos profesionales en tantas áreas, aunque seguimos en formación, pues también está chévere poder contar con personas con más experiencias de otros países. Entonces, creo que ha sido como que un híbrido en todos estos proyectos de poder incluir otros profesionales a través de lograr estos enlaces de coproducción, ¿no? Un poco eso.
Y Catalina, Eh, ¿cómo lo ves? Sí, yo veo por un lado, bueno, como decía Gabriel y Mariel, como que existen las características propias de un proyecto que naturalmente necesitan una coproducción, que ese es un punto de partida muy fundamental. Pero por otro lado, por ejemplo, yo desde Chile, eh, financieramente, para poder hacer una ficción, necesito coproducir. No es viable poder hacerla solo con recursos de Chile. Entonces ahí se pone un pie forzado, por decirlo de alguna manera, porque si uno pensara, si tuviera la opción de hacerla 100% desde Chile, siempre va a ser más simple. Una coproducción implica más equipo, más tiempo, entender más cosas o cómo funcionan los requisitos de cada país. Pero si es algo que hace también crecer el proyecto por un lado, yo creo que encontrar socios coproductores también son compañeros en un recorrido donde uno puede compartir, pensar la estrategia, lo hace menos solitario también la cantidad de problemas que uno tiene que enfrentar en este oficio. Que eso es algo que para mí ha sido muy enriquecedor también, encontrar como pares en los distintos países y cuando ya hemos tenido buenas experiencias, volver a repetirlas y trabajar juntos. Pero sí, en mi caso es una necesidad. Hay ciertos países con los que es más fluido de alguna manera trabajar, con países vecinos. Tenemos como Brasil y Argentina convenios de coproducción minoritaria que están establecidos por el gobierno, digamos, que apoyan. A veces las instancias políticas de cada país van atrasando o fluyendo más esos fondos, que es esa otra cosa también, que uno tiene que estar siempre como investigando y muy actualizado cómo está la situación de cada país o las posibilidades de cada país para ir creativamente armando como un plan o con qué país coproducir y hacer este intercambio también de talento. Y como eso, naturalmente o armónicamente, ir integrándolo en cada película. Okay. Y ahorita salto a otro tema que siempre cuando hay productores emergentes, esta pregunta es muy recurrente y es, ¿cómo encuentro el coproductor? ¿No? Uno está con los proyectos cuando ya lleva una etapa adelantada de desarrollo, dice, bueno, este es el momento de enviarlo a un mercado de coproducción, que hay muchas opciones. Y quiero preguntarles en los casos de ustedes, ¿han encontrado los socios coproductores en los mercados de coproducción? ¿Sí sirven los mercados de coproducción como una herramienta para encontrar con quién aliarse? Si no ha sido en esos espacios donde han encontrado el coproductor para el proyecto. Bueno, en mi caso sí me han funcionado muy bien los mercados, los festivales en general. Tal vez no es que uno vaya a cerrar una coproducción o una sociedad dentro de ese espacio inmediato, ¿no? Pero puede ser que empiece la conversación y puede ser que no para ese proyecto, pero para el que sigue sí. Entonces creo que de verdad los festivales son una plataforma increíble para conectarse con mucha gente y poder empezar vínculos que se traducen en poder trabajar a futuro. Eh, y bueno, en mi caso, pues sí he tenido esa experiencia. También quiero resaltar que con las personas que he producido, o con los productores con los que estoy colaborando ahorita mismo, también se crean como pequeñas familias, ¿no? Entonces, creo que eso también es como lo más importante, como poder encontrar personas afines que busquen lo mismo que tú, que entiendan el proyecto, que no estén ahí meramente como por algo comercial. Al menos yo lo veo así, aunque manejo proyectos comerciales, pues sí me gusta que la gente se enamore mucho de los proyectos porque, como tú decías al inicio, Diego, es como casarse. Entonces vamos a estar casados 10 años más toda la vida con un proyecto que de por sí hacerlo no va a ser fácil, nos va a dar dolores de cabeza, nos va a dar alegrías, tristezas, lo que sea, pero sí como poder compartirlo con gente bonita, creo que es lo más importante y pues al final el cine es colaborativo y poder colaborar con gente chévere, pues creo que en mi caso es lo que más me llena a mí también como productora. Y en el caso tuyo, y ahorita también para Catalina y Gabriel, con nombres propios, ¿cuáles han sido los mercados o los eventos en los cuales tú desde Panamá has dicho, aquí vale la pena ir?
Sí, bueno, en Colombia justamente el BAM, el Bogotá Audiovisual Market y el Festival Internacional de Cine de Cartagena y también el Festival de San Sebastián en Ujú. España. Creo que son Pero, como si otros puedo lugares hablar, fuertes. permiso, Mariel. De acuerdo con Mariel, tengo esa impresión también que los festivales y los mercados son muy importantes. Yo estuve en el Ventana Sur y fue muy, muy importante para conocer gente y ver la fuerza de Argentina, como es un país muy organizado en ese tema. Y de hecho, estar ahí es empezar a conocer gente, a pegar confianza con otros productores, a ver películas de directores que te pueden interesar y desde ahí empezar una charla más clara y más objetiva sobre un futuro proyecto. Yo mirando acerca de Globo Rojo Filmes, he visto que ustedes están en Brasil también, en Cinema Mundo. el Horizonte, ¿no es cierto? En Horizonte, sí. Y yo creo que ese es un festival también, o sea, un encuentro muy bueno para que la gente se conozca. Mm. De hecho, hay que estar ahí, hay que conocer a las personas cara a cara y, o sea, un email es frío y difícilmente te va a lograr Sí. algo más profundo y para conocer una persona que te puede acompañar en esta jornada que es dura. De hecho, es solitaria y, o sea, entonces volviendo al principio, hacer una coproducción depende y es una burocracia gigante, pero te deja menos solitario igual. Y si es una persona de confianza y confianza artística y financiera, vale mucho la pena, yo creo. Yo creo que abre caminos y abre puertas para que el proyecto salga más bonito, más completo, y que pueda alargar su público, porque de hecho, tener un coproductor, o sea, ejemplo, de Chile que tuvimos, estoy garantizado que la película va a pasar en Chile, y eso es estupendo. Y eso es otro tema que vamos a hablar de la diferencia de lengua y, bueno, de la isla que es Brasil y el resto de Latinoamérica. Pero y en ese caso, más todavía, estar en los festivales y en los encuentros vale mucho la pena, porque ahí tú sales un poco de la isla que es Brasil y conoces a la gente. Y, bueno, Me gustaría agregar una cosita, Diego, Claro. que a veces tenemos como que la idea de, bueno, tengo que ir al festival, al mercado, al Marché du Film de Cannes y tengo que ir al EFM y como que a los mercados más grandes. Entonces, como productores emergentes, no necesariamente en esos Ujú. encuentros más grandes vamos a encontrar lo que necesitamos, lo que buscamos. Entonces, yo creo que también es como interesante si podemos platicar de eso porque es una realidad. Ujú. No todos los proyectos encajan en todos los mercados, en todos los festivales y también no tenemos acceso a toda la gente que puede ser que estén haciendo cosas más grandes que uno. Entonces, como que Ujú. sí, estaría chévere que uno como productor pues también tenga la responsabilidad de, si no quieres gastar dinero, de entender tu proyecto, qué buscas, el alcance que verdaderamente pueda tener para poder ir a los encuentros que de verdad te vayan a funcionar. Entonces, en ese sentido, para mis proyectos como encuentros un poco más pequeños, me han Ujú. funcionado en esta etapa de mi carrera. Porque además hay más tiempo para las reuniones, porque hay un proceso allí, lo defino yo como un proceso de conquista, ¿no? De traigo aquí mi hijo que está creciendo y entonces te lo voy a presentar a ver si te gusta, si quieres acompañarme en esta paternidad responsable y lo seguimos levantando. Entonces hay un proceso de conquista y de conocer al otro ser humano que está allí, porque es un camino largo, donde sí, como decías Gabriel, a través de cruces de correos, no, o sea, no es un camino para lograr una coproducción, hay que sentarse, tomarse un café o una cerveza, conversar acerca de la vida, de cómo se ven las cosas y ahí entrar en esas coproducciones. Catalina, ¿tú cómo lo ves? Sí, para mí, bueno, coincido totalmente con todo lo que han comentado. Para mí sí han sido muy importantes los mercados. Yo he encontrado a mis coproductores participando en mercados
Pero también, claro, me ha sido más fácil cuando han seleccionado mi proyecto en mercado. Esa experiencia ha sido, digamos, más fácil de acercarme al mercado que llegar sin conocer a nadie, porque ahí como que un poco te hace todas las reuniones y uno conoce un montón de gente en muy poquitos días. De ahí, si bien para esa película no resultó hacer la coproducción con Francia, por ejemplo, para la próxima sí, entonces es conocer, como bien decía Mariel por ahí, también es como una familia o una comunidad que uno va armando y que en los mercados uno va estableciendo, vinculándose de manera, fortaleciendo esas relaciones, ir conociéndose y ir avanzando en los distintos proyectos que son largos también. Uh-huh. Y yo creo en ese sentido de que uno también tiene que ir buscando a personas afines a lo que uno hace. O sea, como que uno se da cuenta que en todo el mundo están las mismas dificultades y uno hace lo mismo y se encuentran con problemas parecidos también. Entonces, buscar personas que están un poco trabajando cosas parecidas, o en mi caso, cine de autor en otros países, y encontrar esas cosas afines y encontrar las formas para trabajar juntos con esos objetivos. Y en tu caso, ¿cuáles han sido los eventos que has encontrado más relevantes? Yo a San Sebastián he ido mucho, que me han seleccionado varias veces con proyectos ahí. Es un mercado que me he sentido muy acogida también. Cannes, claro, es más grande, pasa todo, hay menos tiempo, pero también pasa de todo, y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Mariel, de si uno está partiendo, también pensar mercados más pequeños, donde hay más espacio para conocer gente. También participar de actividades como, por ejemplo, de workshop. Yo hice un workshop en AVE, que fue muy, muy interesante, y ahí yo también conocí mis compañeros. Tenemos una comunidad que compartimos información, nos encontramos en los mercados también, se generan como un compañerismo también interesante, y que justamente los mercados permiten vivir esas experiencias de volver a encontrarse y una y otra vez de esta familia internacional. Uh-huh. Buenísimo. Voy a saltar a otro tema y que tiene que ver con como, en términos de territorios, como los niveles de coproducción, y quisiera como, ahí nos vamos a extender un poquito, pero eso me parece súper interesante. Yo encuentro que hay como 4 escenarios, y ustedes me dirán si son menos de 4 o son más de 4, están de acuerdo o no están de acuerdo. El primero es como el más obvio, y es empresas iberoamericanas que coproducen con Iberoamérica, haciendo uso del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, que reúne 23 países de la región. Ese es como el más obvio. Voy a anunciar los 4 y después nos devolvemos uno por uno. El otro es cuando uno tiene, que sucede mucho y lo han hecho varios de ustedes, es cuando hay ese acuerdo con Iberoamérica, pero hay un tercer o un cuarto país que viene de Europa Occidental, ¿no? Es muy normal ver a Francia o Alemania o países nórdicos en un acuerdo, sumándose a un acuerdo de coproducción iberoamericano. El tercer escenario es otros territorios, ¿no? No es usual coproducir con Norteamérica, por ejemplo. En Colombia tenemos un acuerdo de coproducción con Canadá, y Canadá lo tiene como casi con todo el planeta, pero se coproduce muy poco con Canadá, con Europa Occidental y mucho menos con África y con Asia. Entonces, y ahí viene la pregunta si es un tema de visión o es un tema de que de verdad es muy difícil llegar a ese tipo de acuerdos. Y por último, las coproducciones al interior del país, como en Colombia, las coproducciones colombo-colombianas, y cómo todos estos 4 escenarios se pueden como mezclar de alguna manera. Entonces, iría como con la primera parte, el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. ¿Qué piensan ustedes qué es lo que funciona y lo que no funciona dentro de esas coproducciones iberoamericanas? ¿Puedo partir yo si quieren? Ahí seguimos dialogando. Bueno, yo creo que esos escenarios son bastante, coincido bastante con esas posibilidades de escenario.
Y finalmente, para mí en la práctica, lo que va definiendo que funciona o no funciona son las posibilidades de financiamiento también que uno puede acceder con estas coproducciones. Y en ese sentido, yo al armar un plan de financiamiento o pensar estratégicamente con qué país trabajar o no, además de las posibilidades como de intercambio creativo y de talentos, es pensar qué posibilidades de financiamiento hay en cada país que eventualmente puedo organizar mi plan de financiamiento para eso. Y en eso el acuerdo iberoamericano con Ibermedia es algo muy concreto, muy real, y que hace una posibilidad que uno la considera, digamos, de pensar algún país para poder acceder al fondo de Ibermedia, por ejemplo. Y además a los fondos de cada país. Y eso es cuando uno en los mercados, por ejemplo, para mí son experiencias muy de investigación también, de entender en qué está el fondo de cada país, cómo ha cambiado y cómo van apareciendo otros fondos de otros países que eventualmente sirven para coproducir con Chile, como que hay una cosa que uno tiene que ir manteniéndose actualizada respecto a lo que está pasando y a las posibilidades, y de ser muy creativo también de cómo ir armando y eligiendo con qué país eventualmente coproducir según estas posibilidades. Y con Europa lo mismo, por ejemplo, mi relación si he coproducido con Francia es porque existe el CNC, que en mi caso es una oportunidad concreta. Ahora también hay un fondo regional del sur, entonces ahora uno piensa quizá un coproductor de la región también puede servir más porque uno puede optar a las dos cosas. Entender con Alemania que está el World Cinema Fund, o que con un coproductor europeo uno también puede ir al World Cinema Fund o al Hubert Park Plus, por ejemplo. Entonces, como conocer las opciones de los fondos europeos para ir eligiendo, digamos, o para ir planificando y pensando opciones. ¿Y tú piensas que es más fácil llegar primero a un acuerdo en esos acuerdos a tres bandas con Europa y Iberoamérica? ¿Es mejor llegar a un primer acuerdo con un país iberoamericano y después al país de Europa o al revés, o no tiene importancia? Sí, yo creo que son procesos tan largos que es en paralelo. O sea, yo en mi caso lo que intento primero es asegurar el financiamiento en mi país, que no es tan fácil. Entonces, al tener eso, en paralelo vamos postulando a los distintos países. Puede ir media una vez al año y salen a fin de año, son procesos muy largos. Entonces uno en paralelo va postulando a los distintos países y ver qué va funcionando y no, y si no funciona uno, cómo subir otra alternativa. Ahí uno tiene que ir armando creativamente las posibilidades de cómo va fluyendo también. Que yo diría pero sí pienso que de forma paralela, digamos. Pero, por ejemplo, ahora empecé a trabajar también con México, que claro, eso llega más hacia el final también, entonces tengo que tener más parado el financiamiento de otros lugares para poder confirmar el de México, por ejemplo. Y una pregunta que le voy a hacer a todos es, desde Chile y basada en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los países al interior de la región en Iberoamérica con quienes ha sido más o menos complicado coproducir? Nunca podemos decir en este medio nuestro más fácil, sino menos complicado. Es que en el caso de Chile se da más naturalmente justamente por las posibilidades que hay. Por ejemplo, con Argentina se da mucho la coproducción, pero también porque hay un fondo especial para coproducir coproducción minoritaria Chile-Argentina. Y lo mismo pasa con Brasil. Entonces hay muchas coproducciones entre Brasil y Chile porque han fomentado esta relación de los gobiernos con estos fondos. Eso se da mucho y también con Europa. Y bueno, y Chile ha tenido acuerdos de coproducción bilateral con ciertos países que son acotados ahora. Hoy día anunciaron con España como algo nuevo. Alemania fue hace poquito. No son muchos países, está Brasil, Chile, Colombia también. Pero he acotado cómo ha ido creciendo esta comunidad y cómo estas posibilidades de coproducir con los distintos países o estas oportunidades también van un poco ligados a esos acuerdos que van existiendo. Yo creo que por Panamá, por Panamá, nosotros solamente hemos podido coproducir con Ibermedia, porque nuestro fondo de cine todavía no tiene el apartado de coproducción.
Entonces creo que solamente como apegándonos a ese acuerdo iberoamericano de coproducción lo hemos podido lograr. Pero también escuchaba a Catalina y reflexionaba un poquito porque sé de proyectos que de repente, aún teniendo esa coproducción 80-20, no han podido, digamos, el coproductor minoritario, como recaudar todo el presupuesto que le corresponde. Entonces, ahí también como que a mí sí me gustaría como que poder conversar un poquito de eso, Diego. No sé si se puede como de también qué tan real a veces llegan a ser las coproducciones y qué tanto, ¿no? Es en función de papeles y de todos estos parafondos, porque uno como productor confía también, me imagino, en que se va a conseguir los presupuestos y luego pues no se llega como que a ese tope. Entonces, creo que también de eso no se habla nunca y puede ser interesante poder traerlo aquí a la mesa. No, aquí podemos hablar de todo. Buenísimo. Esa es la idea, colocar todo en la mesa para que esto sirva para quien esté escuchando. Pero todo, eh, terminemos la ronda y nos volvemos a ese tema que me parece, entre más espinoso sea el tema, mucho más interesante hablarlo, de qué tan reales son o no son las coproducciones. En el caso tuyo, además de Colombia, ¿con qué otros países sientes que puede haber como simbiosis para coproducción? Bueno, ahorita estamos intentando una coproducción también con Costa Rica. Nos interesa mucho México, nos interesa mucho Francia para un nuevo proyecto que estamos desarrollando. Y creo que más o menos depende también, obviamente, del género de las películas que tengamos. Entonces, tengo un proyecto que es drama y es otro tipo de película no tan comercial, más de festival. Entonces, de una vez me estoy inclinando más como por el mercado, por entender cómo funciona el financiamiento en Europa. Bien. Bueno, y Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Y con Gabriel allí quiero meter un paréntesis para que lo incluyas en tu respuesta, por favor. Y es con que Brasil yo no la veo tanto como una isla, sino como un continente, ¿no? Y cómo el tema del idioma con Brasil es un factor que genera un obstáculo para las coproducciones o no. Yo asumo que sí, pero quisiera saber cómo lo ves tú. Eh, bueno, en Brasil yo creo que es un continente, pero estamos aislados por la lengua. Estamos aislados y yo creo que estamos muy dominados por la cultura norteamericana y de hecho es más difícil encontrar interés, bueno, digo en general, del público y de todo en películas latinas o latinoamericanas. Pero yo no creo que eso imposibilite ninguna coproducción. Lo que quería decir es que es muy importante saber con cuáles países tienen acuerdo y eso es un paso de legislación que es muy importante y asegura al productor que ahí se puede caminar. Y desde ahí veo que Brasil, Chile y Argentina sí han hecho muchas cosas por los acuerdos y bueno, estamos saliendo ahora en Brasil de 4 años terribles para la cultura y ahí a ver qué creo que es posible reconstruir, porque de hecho la cultura, el cinema, el cine se quedó muy mal de las piernas. Pero yo pienso que la lengua sí es un factor que nos afasta, nos deja lejano del resto del continente. Eso quiere decir que no pasamos buscar los acuerdos. Y no sé cómo fue para ustedes, no sé si ya vinieron a Brasil, Catalina, yo veo que sí para un encuentro, pero cómo ve la gente, yo creo que la gente en Brasil habla poco castellano o español, como quieren decir, pero y eso, la lengua es muy importante para poder tener una relación más compleja, más profunda, una conversación más longa y para que se puedan leer los documentos del otro país y comprender la legislación. Entonces yo creo que sí puede ser un punto de dificultad para las coproducciones.
Otro funcionó muy bien en Chile porque, bueno, tenemos relaciones familiares con Chile, entonces fue un camino natural. En Argentina yo veo que nosotros llamamos hermanos a los argentinos, pero son hermanos. De hecho, tenemos muchas relaciones comerciales y ahora este gobierno está moviendo mucho el camino para las relaciones comerciales para Argentina. Entonces, pienso que cuando ves que el país, el gobierno va comercialmente hablando con otro país, yo creo que la coproducción puede ser más fácil igual, porque hay caminos abiertos. Entonces, si tú estás, hablamos de África y usted habló, Diego, de África y de Oriente, son países más lejanos y con poca relación comercial, o sea, existen, pero no tan claras. Y yo creo que eso sí dificulta. Entonces, si un productor ves que es un camino, porque el gobierno central está abriendo el camino, eso facilita las cosas. Entonces, yo pienso que hay que, como dice Catalina, hay que estar bastante actualizado con todo lo que pasa y cambia toda hora. Pero sí pienso que el camino de Ibermedia es fundamental para que las coproducciones iberoamericanas funcionen, porque es un fondo que está ahí a muchos años, las bases son claras, es una burocracia grande, pero no es imposible. Pero yo veo que de ahí sale mucha cosa buena. De hecho, cosas muy, muy lindas que conozco. Y Gabriel, ¿tú qué le dirías a productores que están pensando en coproducción, que no son de Chile ni de Argentina, que tienen pues esta ventaja de estos fondos bilaterales, como que 2 o 3 puntos para que uno desde Colombia, desde México, desde República Dominicana, Venezuela diga, voy a buscar a Brasil como coproductor? ¿Cuáles serían como tus 2 o 3 tips para tener en cuenta? Yo diría que estar atento, bueno, al cine brasileño, a quien te gusta, productoras o directoras que tengan alguna afinidad cultural, o si te busca más un cine de autor o algo más comercial, hay que saber quién es quién. Y para eso hay que buscar informaciones básicas en web sitios de los sindicatos, de las asociaciones o directamente de las productoras. Bueno, y eso yo creo que sí, por lo menos intentar hablar un poquito de portugués es bueno, porque ahí las cosas se facilitan. Y parece muy similares las lenguas, pero no son. Sí, sí, sí. Hay palabras que son muy mañosas. Pero yo creo que lo que pueden saber es que en Brasil hay fondos. De hecho, hay dinero, hay fondos y hay muchas productoras confiables, gente buena. Y yo creo que hay que buscar nomás. Porque ahora, y de hecho en este nuevo gobierno, hay un enfoque en la cultura. Entonces yo creo que son 4 años muy importantes para coproducir o buscar caminos. Creo que hay que en el resto de Latinoamérica buscar lograr acuerdos bilaterales de coproducción con Brasil. Ese tiene que ser, yo ya mismo me pongo acá en Colombia a empujar con eso. Vamos a coproducir, Gabriel, de una. Ahora vamos con una pregunta corta para respuestas cortas para avanzar al tema que propuso Mariel, y tengo por ahí 2 o 3 temas más a ver si logramos terminarlos. Y es, ¿qué pasa con el resto del mundo, no? O sea, estamos hablando de nuestro vecindario, de los 2 vecindarios cercanos, pero el tema en un momento donde las plataformas han globalizado tanto los contenidos y sale de un momento a otro algo directamente para 192 países, ver en Asia, donde hay 4 o 5 gigantes, y África como oportunidades de coproducción, ¿es algo que ustedes lo ven viable? ¿No vale la pena pensarlo? ¿Es perder el tiempo? ¿Qué piensan acerca de eso? Bueno, yo he visto mercados como súper poderosos en televisión, que ahorita de verdad como que me llaman mucho la atención, como Turquía y también como Corea del Sur, pero por el tipo de proyectos que yo manejo, no sería como muy descabellado que en algún momento esté buscando información de mercados de cine y televisión por esos lares, ¿no? Pero creo que todo va también por las características de los proyectos.
sobre todo el mercado asiático, que de hecho pues es lo máximo ahorita mismo, y consumen mucho cine comercial. Entonces creo que a mí me interesa muchísimo como entender también cómo funciona por allá la cosa. Sí, por ejemplo, yo en el mercado de Venecia conocí a un coproductor de Taiwán y que me contaba, y hay posibilidades concretas ahora que políticas de Taiwán estaban fomentando las coproducciones. Y de hecho hay una película chilena, Los colonos, que se estrenó en Cannes, que tiene una coproducción con Taiwán. Algo muy nuevo para mí al menos y para Chile. Pero claro, yo he tenido conversaciones concretas para una coproducción, por ejemplo, con Taiwán, y uno también se encuentra como con la diferencia cultural que tiene esa decisión también de con quién coproducir o no. Si una película, claro, que necesita muchos coproductores, yo creo que también uno se puede abrir a eso. Pero en general yo trato de elegir a los mínimos coproductores posibles para hacer posible la película, por lo que implica coproducir también. Y al coproducir con otros, con territorios nuevos, por así decirlo, también uno entra también a entender culturas distintas, culturas nuevas, formas de trabajar, que uno sí lo puede hacer, pero hay que considerarlo también. Yo pienso que no es imposible, pero hablamos con Diego un poquito antes que intentamos un proyecto con África y resulta que tenemos un pasado común, pero somos muy distintos hoy. Y África es un país, es un continente que, o sea, estuvimos intentando hablar con Angola y de hecho era un proyecto que estaba se desarrollando, no tenía ningún fondo todavía y bueno, estar allá ya era carísimo. Entonces fue muy difícil seguir con el tema, o sea, buscar o hacer viajes más puntuales para allá. Entonces yo creo que hay que buscar sí las coproducciones y no es imposible, nada es imposible, pero hay que tener mucho cuidado porque es una relación para toda la vida. Y yo hacía la pregunta porque yo en algún momento estuve tratando de coproducir un proyecto con China, súper complejo, y con India, menos complejo, pero también difícil. Y al final no terminamos haciendo mucho. Yo creo que porque de lado y lado, claro, eso fue hace varios años, donde había mucho menos Zoom, menos WhatsApp, menos maneras de comunicarse tan fácil. Pero creo que la premisa está en que y lo hemos dicho varias veces desde el principio, y es que uno necesita conocer al ser humano detrás al frente de la empresa, entender a esa persona, su cultura, sus intenciones y tal, y ahí eventualmente sale algo. Y claro, uno como a los eventos que hemos hablado, que son los que son fuera de Iberoamérica, es como Berlín y Cannes, y pues uno en Berlín y Cannes, pues lo que más se reúne es con Europa occidental y con Iberoamérica. No es que tenga muchas reuniones con chinos, con indios, con taiwaneses, con coreanos, pero creo que ese debe ser un objetivo en el mediano plazo para nosotros como iberoamericanos, sentarse con gente y encontrar opciones. Y me sorprende mucho cómo tenemos la opción de Italia dentro de Iberoamérica, y que hay una cosa muy buena, y es que España y Portugal no pueden participar con Italia, pero hay muy pocos proyectos del resto de Iberoamérica con Italia, y siento que es porque falta que se junten las personas y alrededor de un café, de una conversación, en un evento sale un proyecto que alguno tenga y convenza al otro, que simplemente surja en la conversación. Bueno, ahí quería agregar yo que en Chile, por ejemplo, con Italia ahora se está haciendo harto, porque justamente también salió el acuerdo bilateral y hay posibilidades concretas. Y entraron a Ibermedia también, hace unos años. Sí. Pregunta también rápida. Pregunta obvia para respuestas interesantes, y es, ¿cuáles sienten ustedes que son géneros que son más fáciles para mover dentro de la coproducción y cuáles se convierten en más difíciles?
más allá del tema de que la comedia corresponde a su Mm. propio país y tal, ¿qué ustedes piensan que en el resto de cosas vale la pena que la gente lo escuche para que lo tenga en cuenta? Yo ahí diría más que para coproducir, es un tema también de cómo llegar a las audiencias. Hay películas, al menos que yo que trabajo cine de autor, son más exigentes también para los públicos, pero en términos para coproducir, yo encuentro que finalmente encontrar a los pares adecuados y que hagan proyectos en la misma línea en las que uno está trabajando. Entonces, en todo tipo de géneros, uno sí debería encontrar sus pares y su propia comunidad para encontrar cómo llevar a cabo en conjunto este proyecto, más Ujú, allá del género, digamos. ujú. Ese creo que ya es otro tema que es como cuán explotable puede ser un proyecto o su potencial comercial, que es un tema distinto a encontrar socios coproductores. Creo que unos con los distintos géneros sí puede encontrar a los distintos socios. Y sí me gustaría agregar respecto a las coproducciones, que también me parece importante, es entender las características y las necesidades de cada país para ir armando las coproducciones y ir Ujú. armando este puzzle. Entonces entender de que uno tiene que hacer cosas en los distintos países para la película, uno tiene que tener talentos de los distintos países. Entonces ir armando este puzzle también hay que conocer muy bien esas necesidades y ser muy creativo de cómo ir cumpliendo cada una de esas características Ujú. y necesidades. Sí, yo creería que realmente todo va de los fondos de cine, porque si todavía dependemos de los fondos de cine, ¿cuáles son ese tipo de proyectos que a los fondos les interesa? Usualmente más cine de autor, ¿no? O géneros, más drama, o hasta películas híbridas. Creo que es realmente lo que buscan los fondos, no necesariamente cine comercial. Entonces, creo que son más coproducibles. De hecho, eh, me basta con ver películas chilenas maravillosas, todas tienen, o muchas, tienen coproducción con muchos países europeos y tienen acceso a fondos que otras películas con otros géneros no. Entonces, creo que al final del día también la temática que abordan estas películas, la profundidad de los temas, ¿no? Realmente garantizan lo que puede ser una coproducción exitosa en tal caso, independientemente de si somos amigos los productores o no. Más bien es Ujú. como centrarnos un poquito en esos temas y en qué es lo que se está hablando en la película. Entonces yo lo vería un poquito más por ese lado. Yo también no veo que sea una cuestión tanto de género, más de talentos, de una historia que sea bonita y que llegue a la gente. Sea un thriller, o sea un drama, o sea una comedia, se puede coproducir. Yo creo que va a funcionar si los productores están alineados, si los talentos en la película funcionan. Si, bueno, es muy difícil hacer una película y que se quede buena, más difícil todavía, pero si tenemos cuidado en todas las etapas, yo creo que es posible llegar a que un producto Brasil-Chile sea bien visto en todo el mundo. Ujú. No es tanto una cuestión de género, es más una cuestión de juntar las piezas certeras. Bueno, me quedan a mí dos preguntas, se nos está acabando el tiempo, pero quiero traer el tema que planteó Mariel para que no nos quede en el aire. Mariel, ¿cómo es? Estás hablando de, vuélvalo a plantear para que hablemos de ese tema, por aquí podemos hablar de todo. Entonces Sí, ¿cómo era lo que decías? buenísimo, Diego, gracias. Que realmente hay películas que capaz no logran completar la coproducción minoritaria, no logra, digamos, completar todo el financiamiento. Entonces, eso también, pues me imagino que va a ser un aprendizaje para todos, porque quizás en esos casos. Entonces, ahí realmente es cuando decimos, ¿es de verdad el acuerdo iberoamericano de coproducción como que una base o simplemente hay que regirse a eso como que al 100%? Porque pues luego, ¿qué nos quedaría? ¿No? Creo como Ujú. que renegociar los términos de la coproducción.
Entonces lo que hacía antes como que de eso no se habla, sin embargo pues hay muchas películas que pues no lo consiguen porque simplemente no se logra, el coproductor no logra ganar los fondos en su país. O en el caso de Panamá, si yo soy coproductora minoritaria, yo nada más puedo ofrecer, digamos, Ibermedia hasta estos momentos y pues intentar buscar algún tipo de inversión o de patrocinio, pero puede ser que no le llegue a ese presupuesto que pues ya había estado, digamos, pactado. Entonces, Yo creo que allí, y ahorita me gustaría saber qué piensan Gabriel y Catalina. En el caso, voy a dar una experiencia propia y es en un proyecto que nosotros entramos desde mi empresa, desde Colombia, en una coproducción con España, Chile, Argentina y Colombia. El proyecto fundamentalmente es un proyecto chileno y todos teníamos cláusulas de salida muy fácil, bien establecidas en el contrato y que dependían si teníamos la capacidad de conseguir la financiación. Como el proyecto era tan chileno, la única opción que nosotros teníamos era televisiones y el fondo de cine en Colombia, al cual no nos lo ganamos, y entonces la salida fue absolutamente amigable, constructiva y de ninguna manera traumática para el proyecto. Entonces yo creo que ahí es como pactar cláusulas de salida desde el principio y muy claro lo que va cada uno a aportar. Sé, Gabriel y Catalina, ¿cómo ven este Sí, tema? totalmente de acuerdo. De hecho, en todos los convenios de coproducción, al menos los que yo he firmado, está esa cláusula, digamos, como el compromiso de aportar eso y si no cambian las condiciones de la coproducción o está la salida. Y por eso iba como un poco al comentar en qué momento sumar a los coproductores, también es algo bastante coral o al mismo tiempo de ver si se están logrando conseguir y uno va amoldando ese plan según lo que va sucediendo, entendiendo de que es una posibilidad concreta de que un coproductor minoritario no logre encontrar el financiamiento que tenía la intención de hacer. Entonces siempre tiene que estar ese movimiento en un plan de financiamiento y va cambiando y uno tiene que estar buscando siempre las nuevas posibilidades para financiar la película o encontrar las coproducciones. bueno, exacto, y siempre va a cambiar, siempre puede variar, pero esas cosas nadie las dice. Entonces, el productor emergente, cuando llega a eso, queda como, wow, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿no? Como que eso no lo enseñan en la escuela de cine, se aprende realmente como que en la vida diaria. Entonces, qué bueno, de verdad que estamos compartiendo esto porque verdaderamente creo que también hace falta como mucha información en qué es realmente ser un productor, ¿no? Y todo lo que conlleva y cuando uno se mete en un proyecto, pues todo lo que involucra. Finalmente, de verdad, Fitka, gracias por este espacio porque creo que todos seguimos como que compartiendo y aprendiendo un montón. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Me lanzo con una última pregunta de cierre y es si ustedes piensan que en la legislación actual hay algo, o sea, algo que le podamos decir a la casa y algo que le podamos decir a Ibermedia, a nuestras propias autoridades de necesitamos esto en este momento para fortalecer los mecanismos de coproducción. ¿Qué se les ocurre así que esté rebotando en sus cabezas desde hace un tiempo? Más fondos, más dinero para bueno, dos veces al año sería estupendo. Sí, que el proceso sea como más fácil, creo que aplicar quita mucho tiempo, entonces uno como que casi que tiene que parar la vida y tener gente que te esté apoyando para hacer las cosas porque aplicar es complicado. Y cuando Entonces, dices aplicar, ¿es aplicar a las coproducciones en cada país o aplicar a fondos como Ibermedia? no, ¿O a aplicar qué? el fondo Ibermedia definitivamente es un proceso, entonces si todo puede ser todavía más fácil, creo que sería mejor para todos. Es mucho Y más, pedir. y más fácil, porque aquí a lo concreto, y más fácil se refiere a menos documentos, menos requisitos, ¿como a qué te refieres con que sea más fácil la aplicación? Menos documentos. Es eso, menos documentos por enviar. Digo, igual creo que pasan todos los fondos de cine. O sea, en Panamá para aplicar el fondo de cine nos piden una Biblia. Uno presenta que 300, 400 páginas entre todos los documentos que piden. Ujú. ¿Ustedes qué piensan del requerimiento de que ya tiene que haber
una financiación previa para poder aplicar, por ejemplo, en el caso de Ibermedia, o Ibermedia debería ser de esos fondos que ponen semilla para las coproducciones? Me parece que, claro, igual ayuda a que al recibir el fondo de Ibermedia ya esté la base de cada país confirmada. Entonces son películas que sí se van a llevar a puerto más fácil, porque a veces pasa que uno se gana el fondo de afuera y no logra el del propio país. Entonces eso me parece que es un requisito que tiene buen fundamento. Ahora respecto a qué diría, o al menos las necesidades de Chile, como de poder contar con más fomento desde la política, digamos, de tener más herramientas para poder filmar en Chile. Eso ayudaría y potenciaría más las coproducciones. Hoy día está pasando mucho en Chile de que no hay incentivos estatales, como por ejemplo un tax rebate, que es algo que en Uruguay se implementó no hace mucho y que ha ayudado a que se filmen muchas películas en Uruguay. En Chile hoy día está siendo difícil filmar, sobre todo porque está siendo caro, entonces no hay incentivos estatales que ayuden y fomenten la coproducción. Incluso las plataformas están dejando de hacer series en Chile por lo mismo. Entonces eso sí es una necesidad muy relevante y que se está peleando un poco para poder tener mayores incentivos. Bien. Y Gabriel, algo además de plata que se te ocurra, que estamos todos de acuerdísimo con eso. No, lo que podría decir del panorama de Brasil es que acá perdimos algo en la legislación que es fundamental para que el CEO del país se desarrolle, que es la cuota de tela. No sé si es la expresión que todos comprenden, pero las películas que son hechas en Brasil con los fondos brasileños no tienen espacio para llegar a los cines. Eso es. Y mucho menos los grandes streaming tampoco tienen que pasar obligatoriamente productos brasileños. Entonces, o sea, tenemos mecanismos, tenemos buenísimos productores, actores, directores, gente talentosísima. Las películas son hechas, pero no llegan a las personas. Y no hay un movimiento, o sea, se está empezando nuevamente un movimiento para que se pelee por eso en la legislación de acá, pero todavía no tenemos. Entonces, y por eso que yo pienso que las coproducciones son importantes, porque las películas tienen que pasar. No hay sentido ninguno hacer una película y que llegue a poquísima gente. Claro. Hay que llegar a la más gente posible. Este intercambio de culturas es fundamental. Bueno, para Latinoamérica es fundamental, pero para todo el mundo, o sea. Bien, bueno, ahí nos quedaron varios temas, nos queda el tema para una segunda sesión posterior de coproducciones, nos queda que hay todo el tema de televisiones, de plataformas, de series, eso hay que dejar tema para después. Les agradezco, en nombre de FIPCA les doy muchísimas gracias por compartir con todos sus experiencias que resultan muy valiosas, porque yo creo que en esto uno nunca termina de aprender, nunca termina de ver de qué forma hace menos difícil, mucho más productivo y mucho más eficiente el proceso de sacar una película adelante, que como dije antes, nunca es más fácil, sino menos complicado. Muchas gracias. Esperamos que esto les sirva a todos los que nos han estado escuchando y espero que nos veamos muy pronto. Muchas Gracias por la invitación. gracias. Un saludo a todos. Chao.